Ahora sí pueden sentarse rápidamente, porque ya el tiempo ha avanzado bastante. Quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo y la tengas ahí, tus teléfonos, tu dispositivo, tu tableta, lo que tengas, y la tengas abierta porque vamos a estar leyendo. En las últimas semanas hemos traído una serie que hemos titulado Nosotros su pueblo. Y cuando hablamos acerca de nosotros su pueblo, lo que estamos diciendo es que nosotros somos el pueblo de Dios, que somos gente que ha sido llamada para vivir en el pueblo de Dios. La primera semana que comencé con esta serie, hablamos acerca de la oración de Jesucristo y presentamos cómo en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo te hablaba acerca de la oración por su pueblo y decía que todos fuéramos uno y que viviéramos en unidad. Amén. La segunda semana hablamos acerca del llamado del pueblo y quiero recordarte que Jesús oró por unidad, pero también el llamado del pueblo va más allá o es el principio de una misión. El llamado es la invitación de Dios que te hace para que tú seas parte del pueblo de Dios y que hagas algo por Dios. La misión de Dios, que es lo que voy a hablar hoy, la misión de Dios por su pueblo, es ese llamado con un propósito y un objetivo en claro. Entonces, en los últimos años las corporaciones han realizado lo que serían estados de declaración de su misión. Se ha hecho de moda, de paso, que compañías que venden ropa, compañías que venden zapatos, compañías que venden café, expongan en sus páginas de internet lo que es su misión. Y tengo la misión de Starbucks, por lo menos. Starbucks, que es una compañía de café, te pone como misión en su página inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. Eso es lo que te dice la misión de Starbucks, es lo que te dice. Pero después si vas a Target, que es otra tienda donde se compra ropa, Target te presenta su misión con una forma bien interesante. Target dice que hacer de Target el destino de compras preferido para nuestros invitados al brindar un valor excepcional, innovación continua y una experiencia excepcional para los huéspedes al cumplir constantemente con nuestra expectativa de dar más, pagar menos, promesa de marca. Pero si te pones a pensar en los gobiernos también tienen misión. Yo me tomé la libertad de buscar la misión del gobierno de México. Y el gobierno de México te define la misión como país de la siguiente manera de gobierno. En México, la misión del gobierno es ser el eje estratégico enfocado a la gobernabilidad. Participación ciudadana, protección de derechos humanos y democracia participativa. Entonces ya está claro qué es lo que el gobierno dice que quiere hacer, lo que Target dice que quiere hacer, y está muy claro también en lo que dice Starbucks, y todas las compañías lo tienen. Pero, ¿te has hecho alguna vez la pregunta en cuál es la misión de la Iglesia de Cristo? Y te ha hecho la pregunta por qué Jesús después de morir dejó establecida una iglesia. Y con personas imperfectas, personas como tú y yo. Personas que cometemos errores, que no somos quizás lo mejor que existe, que tenemos a veces malos humores, que a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero aún así Dios estableció una iglesia con personas imperfectas que al ser encontradas con la palabra de Dios y con el amor de Dios, nuestras vidas empiezan a ser transformadas y a cambiar en lo que la palabra de Dios nos dice que tengamos. Otra pregunta también que me hacía cuando estaba preparando el mensaje es: si te ha hecho la pregunta, ¿por qué dejó una iglesia presencial, mundial, nacional, regional y local? Porque la iglesia de Dios no está en este lugar solamente. La iglesia del lugar de Dios está en todo el mundo y está en todas partes, en todas naciones, en todos sitios. Y Dios se encargó de que en toda esquina que tú vayas haya un lugar donde su nombre sea exaltado. Y hay un lugar donde Dios sea conocido. Un lugar donde la gente sepa que hay un Dios que puede perdonar, transformar y hacer nuevo la vida de uno. Pero al yo hacerme todas estas preguntas, entonces tenía que hacerme otra pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo tú puedes y cómo yo puedo ser parte de la misión de Dios? Es una pregunta muy importante. Y para hacer eso, entonces tomé la decisión de ir al libro de Juan, capítulo 1. Y dice en el versículo 1, versículos 1 al 7, de la siguiente manera: en el principio era el verbo, hablando de Jesús de paso, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz de las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y cuando yo empiezo a leer Juan capítulo 1, versículo 1,
tengo que saber varias cosas en cuanto a Juan, pues está hablando de Juan el Bautista. Lo primero es que Juan el Bautista era familia de Jesús, porque Elizabeth, la mamá de Juan, era parienta de María, la mamá de Jesús. La segunda cosa que la Biblia nos dice en cuanto a Juan es que Juan comía langostas silvestres. Y mucha gente dice, ay, comía langosta de Red Lobster con steak y carne y con salsita por encima. No, los judíos, la Biblia, el Antiguo Testamento le decían que no puedan comer mariscos. Entonces ellos no estaban comiendo ese tipo de langosta, estaban comiendo saltamontes con miel. Y era lo que Juan comía. Se vestía también con piel de camello y andaba en el desierto hablando acerca del que venía después de él. Y lo interesante es que cuando tú empiezas a leer en el capítulo 1 de Juan el apóstol que escribió sobre Juan el Bautista, son dos personas distintas, tú vas a notar lo siguiente, tú vas a encontrar de que la Biblia te declara a ti la misión de Juan en detallado. Te dice, él no era la luz, él no vino al mundo para morir por nosotros básicamente, sino que te dice que él venía a hablar de la luz de Dios. Entonces la misión de Juan estaba muy detallada en la Biblia y era dar testimonio acerca de Jesús, acerca del único que puede transformar nuestras vidas. Por eso en Juan capítulo 1 versículos 15 te dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, en ningún momento Juan tomó o dijo que él iba a decir que él era el Mesías, sino que él comprendió que su misión era anunciar al Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del ungido de Dios que vino a morir por nosotros y a establecer el reino de Dios entre nosotros. Estamos cantando nuestro Dios reinará. Eso está ligado al concepto del Mesías. Y quiero que pienses en esto por un momento, porque Juan lo que hacía es que él predicaba el mensaje de salvación. Él decía, Dios quiere que tu vida sea transformada, sea cambiada, sea renovada, que vivas conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y la gente venía donde estaba, la gente lo seguía, y lo que ocurría es que la gente se bautizaban, y Juan los bautizaban en una forma simbólica. Y la forma simbólica era por arrepentimiento. ¿Te arrepientes? Te bautizamos. Es un simbolismo de que tienes una nueva vida. Nosotros aquí en la iglesia Sunrise bautizamos a toda persona que diga yo quiero vivir para Jesús y dejar que Jesús cambie mi vida de acuerdo a su palabra el segundo domingo del mes. Y lo hacemos todos los domingos, todo el segundo domingo del mes. Y lo hacemos como mandato de Jesús, porque Jesucristo nos mandó a bautizarnos, y también como un simbolismo de arrepentimiento, que es lo que Juan también hacía. Entonces, los líderes religiosos de la época, quienes habían perdido el enfoque de la misión de Dios, Juan comprendía que su misión era predicar, pero los líderes religiosos habían perdido el enfoque de la misión de Dios. Al ver que la gente lo seguía, empezaron a hacerles preguntas a Juan. En Juan capítulo 1, versículos 20 al 21, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces, le empiezan a decir, predicas, hablas muy bonito, la gente te sigue, ¿eres tú el Mesías, el que había de venir? Y Juan dice, yo no soy. Yo tengo una misión, mi misión es anunciar al Mesías que va a venir, pero yo no soy el Mesías. Mi misión es hablar de lo que el Mesías puede hacer en la vida de una persona, cómo puede transformar la vida de una persona, cómo puede transformar una comunidad, cómo puede transformar familias enteras. Y ellos empezaron a hacer más preguntas. Y entonces en el capítulo 1 de Juan, versículos 22 al 23, siguen haciendo preguntas. Y la otra pregunta que le hacen es, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan comprendía muy bien su misión. Él sabía que su trabajo era anunciar el camino para ir a Jesús. Él sabía muy bien que su trabajo era predicar de que Jesucristo había muerto por nosotros, que iba a morir por nosotros, que Él venía a restaurar al mundo y que todo aquel que creyera en Él y entregara su vida a Él podría ser salvo. Era lo que Juan estaba hablando y que iba a establecer el reino de Dios en nosotros. Pero hagamos una pausa sobre Juan y sobre los discípulos, porque él tenía un grupo de discípulos que lo seguían. Pero hagamos una pausa sobre Juan y sus discípulos por un momento. La realidad es que en estos primeros versos que nosotros estamos leyendo, nosotros encontramos dos grupos. Lo que serían los líderes religiosos de la época, hombres, personas que eran judías, y encontramos también a Juan y a los que lo seguían. Los dos grupos decían que estaban cumpliendo la misión de Dios. Quiero que pongas ojo a esto, pues esto es bien importante. Ambos grupos decían que estaban siguiendo la misión de Dios. Un grupo
era Juan y era seguido por sus discípulos, y el otro grupo eran ya personas con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero, con mucha plata, con mucho conocimiento, con muchas cosas. Y aunque estaban ellos supuestamente en la misma misión, el grupo de los líderes religiosos atacaba constantemente al grupo que estaba con Juan. Y tú vas a encontrar por lo menos lo que Jesucristo dice acerca de los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época de Juan. De paso, fueron los mismos que también crucifican a Jesucristo. Aquel que venía a la misión, que ellos decían que estaban sirviendo la misión, y lo matan. Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículos 3 al 6 lo siguiente. Dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Esto es interesante, porque Jesucristo está hablando de los fariseos, era un grupo religioso. Y está diciendo, hagan todo lo que les digan, obedécenlo. Pero después te dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Y te dice, porque no practican, léelo conmigo, lo que predican. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después del versículo 4 te empieza a decir, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Entonces, lo que Jesús te dice acerca de la misión de los fariseos o de los líderes religiosos es, hagan lo que le dicen porque están diciendo lo que dice la palabra de Dios, pero no practiquen lo que ellos practiquen. Aquí hay una asociación increíble de lo que es la misión en la práctica. Oye, muy bien, yo no puedo decir que yo me muevo en la visión de Dios y vivir con una actitud y una vida diferente a la misión de Dios. Yo no puedo decirle a mi hijo, no fumes, y yo con un cigarro en la boca. No funciona. Yo no puedo decirle a mis hijas, no le sean infiel, si tengo un hijo, decirle, no seas infiel a tu esposa cuando te cases, si yo estoy siendo infiel a mi esposa. No puedo. Y lo que Cristo dice es, hagan lo que están diciendo porque es correcto, pero no practiquen lo que ellos practiquen. Porque la misión de los líderes religiosos de la época se había distorsionado. Porque el poder, lo que la gente te conozca, que tú seas en la parte de la plataforma, se puede convertir en un arma de doble filo. Yo siempre le digo a los que trabajan conmigo en la parte pastoral, le digo siempre, tengan cuidado en este lugar aquí. Tengan cuidado con estas mesas, con estas bancas, tengan cuidado con estar al frente, porque la gente te ve constantemente. Y en algún momento puedes empezar a creer que tú eres tan importante, que la misión de Dios se pierde en tu corazón. De hecho, Jesucristo te habla de 3 cosas que los fariseos tenían, que lo hicieron llevar la misión de predicar a Jesús, de predicar al Mesías, predicar al Hijo de Dios, de amar a su prójimo, y se convirtió en número 1 el deseo de ser vistos. Ellos les encantaba que la gente los viera, se ponían Biblia por todas partes para que la gente viera que era gente muy espiritual, llena del poder de Dios. La Biblia me llama a mí a que la gente vea la Biblia no en mi mano, sino en mi corazón y en la forma en que yo amo a mi prójimo. La Biblia me llama a mí a que yo pueda comprender que más importante que la apariencia que yo pueda tener externa es la apariencia o la realidad interna de quien yo soy y cómo yo busco a Dios y cómo tengo a Dios en mi corazón. El asunto es que los fariseos y religiosos deseaban ser vistos. 2, les daba el deseo de la importancia. Les gustaba que la gente dijera, wow, qué importante eres, wow, qué creíble eres, wow, qué bonito hablas, wow, qué tremendo eres tú como personas, cómo la gente sabe de ti, wow. Ellos querían estar en los primeros asientos, dice Jesús también. Y en aquella época no es como hoy en día. Hoy en día tú te sientas en los primeros asientos de la iglesia o de una comunidad y no tienes dinero. En aquella época, para tú sentarte en los primeros asientos tenías que tener mucha plata y mucha honra. Y Jesucristo dice, le encantan los primeros asientos, le gusta la honra. Y aquí es donde empieza el peligro. El peligro empieza cuando nosotros como pueblo de Dios no comprendemos que nuestra misión no es ni lo que la gente dice de nosotros, ni lo que la gente piensa de nosotros, ni los edificios que tenemos, ni las grandes cámaras, ni las luces, ni los equipos, o si tenemos muchos edificios por varios lugares. Mira, todos estos edificios algún día se van a destruir. Algún día tienen que ponerse viejos y van a tener que ser demolidos o cualquier cosa. Lo único que nunca deja de ser es la presencia de Dios en tu vida. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros no podemos buscar una misión que sea basada en lo que la gente ve,
ni basada en lo que yo quiero, ni basada en la importancia que me gustaría tener. La Biblia me dice a mí que la misión para mi vida va más allá de los deseos y pasiones que yo pueda tener. Y esto es un problema, porque a veces en nuestras pasiones, el que nos conozca o tener mucho en la fama, se nos olvida la dirección de que el Rey de los cielos nació y fue puesto en un lugar de pobres, en un pesebre. Se nos olvida que el Rey de los cielos murió una muerte que solamente un criminal muere, en una cruz. En Jesús se ve una misión de humildad, de amor transformador. Mira, no se te mete en tu cabeza que tú como cristiano puedes forzar a la gente a cambiar. Esa es la mentira más grande que un cristiano puede creer. Yo soy pastor y te tengo malas noticias, yo no te puedo cambiar a ti. Te tengo buenas noticias, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sí te puede cambiar, yo no. Entonces yo quiero que tú comprendas esto. Como cristianos a veces nosotros queremos cambiar a las personas y pensamos que nuestra misión es cambiar a la gente y no hemos comprendido que nuestra misión no es cambiar a nadie, porque en primer lugar yo no morí en la cruz del Calvario, en segundo lugar yo no resucité de la muerte, en tercer lugar yo no vengo de nuevo por la iglesia. El que va a hacer eso es Jesús. El único que puede cambiar porque murió en la cruz, el único que puede cambiar porque resucitó de la muerte, el único que puede cambiar porque tiene el poder de Dios en él y el Espíritu Santo para darnos a nosotros es Jesús. Entonces mi misión no es el imponerme o hacer cosas, mi misión es comprender que yo soy llamado a invitar a que las personas que decidan escuchar el mensaje de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz y que resucitó de la muerte, esa es mi misión. Mi misión es anunciar a Jesús para que Jesucristo entonces entre en el corazón de las personas que no comprenden el llamado de Jesús en su vida. Juan el Bautista practicaba la misión de Dios. Los líderes religiosos no estaban practicando la misión de Dios. Y creo que esto es importante porque la Biblia te dice que ellos ponían cargas pesadas en las personas. Dios no te ha llamado a poner cargas pesadas en las personas. Cargas que ni tú mismo puedes cargar. Dios te ha llamado a comprender que tú como iglesia tienes que orar, caminar, gemir, esperar. A veces yo he durado años orando por una persona. A veces hay personas que han durado años orando por mí antes que yo llegara a los pies de Cristo. A veces yo he tratado con personas que me han dicho no te quiero ver más nunca en mi vida. Y después a los años me están llamando, necesito que vengas a orar por mí. Y yo salgo disparado a orar por ellos. Porque mi misión no termina con una puerta cerrada o termina con un rechazo. Mi misión comienza de rodillas orando por una persona. Mi misión comienza pidiéndole a Dios que el amor de Cristo y la verdad de Dios tenga el poder para transformar ese corazón que está quebrantado o ese corazón que está vacío. ¿Está conmigo, iglesia? Y yo tengo que comprender esto. Porque si no, entonces empiezo a importarme tanto los edificios, tanto la ropa, tanto las cosas y pierdo lo más importante. Que Jesús nos ama. Y que Él quiere que yo sea parte de la invitación que Él ha hecho de predicar su palabra. Y tú también. Por eso los fariseos perdieron la misión de Dios en su forma de vivir. Y lo más triste, atacaron a Juan el Bautista que sí estaba moviéndose en la misión de Dios. Oye, muy bien, ten cuidado tú de no atacar la misión de Dios y aquellos que se mueven en la misión de Dios. Porque al hacer eso te haces enemigo de Dios. De hecho, Cristo dijo que el que era con nosotros era por nosotros. Hablando de personas que tenían en la misión de Dios en sus vidas. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos esto. Y los fariseos tuvieron la oportunidad de reenfocarse y de humillarse y pedir perdón cuando escuchaban a Juan. Pero no lo hicieron. Lo atacaron y de hecho se hicieron enemigos de Juan. A un punto grave, se hicieron enemigos de Juan. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando su propia misión. Su propio beneficio. Hacerse ricos. Hay de aquellos que se hacen ricos con el evangelio. Estaban buscando hacerse famosos. Nunca, si tienes la oportunidad de tener una plataforma de hablar de Cristo, nunca le robes la gloria a Dios. La gloria siempre es de Dios. La gloria nunca va a ser tuya. Porque tú lo que eres simplemente sangre, hueso y carne. El día que te mueres te conviertes en polvo, pero pasas por un proceso bien feo de putrefacción antes de que te conviertas en polvo. Y cuando naciste todo lleno de sangre también. Hasta hediondo eras cuando naciste. Y te pusieron ropa bonita y dijeron, se llama fulanito, ahora tienes ropa bonita.
El asunto es que yo tengo que comprender esta realidad. Pero la verdad es que cuando el corazón se endurece contra la misión de Dios, entonces nosotros buscamos la honra, buscamos los bienes, buscamos los grandes edificios, buscamos poner lámparas envueltas en oro con diamantes colgando, porque la luz pasa mejor a través del diamante. Y aparte de eso ponemos piedras especiales sacadas del río Nilo que fueron hechas a manos y las trajeron aquí porque la iglesia necesita piedras especiales de $85 millones aproximadamente, nada más para decir, no. La misión comienza en una panadería tomando café con una persona. La misión comienza yendo a casa de alguien que te invitó a comer. La misión comienza mientras llevas a tus niños a la escuela y un padre te dice, tengo un problema, y tú le dices, ¿puedo orar por ti? La misión comienza en tu cuarto a las 2 de la mañana, cuando Dios te levanta en la madrugada y te dice, ora por Pedro, ora por Fernando, ora por Paola. Y tú empiezas, Dios mío, cubro, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Está todo bien, Padre? Esta persona. Y de repente al mediodía te lo encuentras al siguiente y dice, oye, estaba en la mañana preocupado por ti, ¿está todo bien? No, está pasando tal cosa, ven acá, quiero orar. Esa es la misión. Esa es la misión. La misión comienza en no pedir a una persona que sea cambiada y transformada para poder llegar a los pies de Cristo, sino pedir a la persona que venga y que el Espíritu Santo sea el que la transforme. Y yo quiero que nosotros comprendamos esto, iglesia. Óyeme bien, tú eres llamado a vivir en la misión de Dios. Tú eres llamado a vivir en la misión de Dios. Por eso es que entonces cuando Juan habla de Jesucristo a sus discípulos, en Juan 1, 29 al 34, le dice de que Jesucristo era el Mesías, les dice, básicamente. Y los discípulos de Juan lo oyeron, y cuando lo oyeron empezaron a seguir a Jesucristo. Y empezaron a hacer, Juan sabía que él no era el Mesías, él sabía que él no podía llevarse la gloria. Y lo que ocurrió entonces es que en Juan capítulo 1, versículos 35 al 37 te dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y se van a caminar con Jesús, y cuando se van a caminar con Jesús, Jesucristo pasa toda la tarde con ellos, toda la noche con ellos. De hecho, en Juan capítulo 1, versículos 38 y 39, nos dice que se quedaron con él, porque era tarde ya de noche y estaban haciéndoles preguntas sobre la misión de Dios y lo que Dios quería que ellos hicieran. Lo que ocurre es que cuando uno de los discípulos que estaba ahí se llamaba Andrés, y a lo mejor usted nunca ha escuchado de Andrés, lo ha leído en la Biblia, pero no ha escuchado nada como Pablo, o Juan, o Pedro, o María, la que fue madre de Jesús. Usted a lo mejor dice, bueno, sé que Andrés era uno de los discípulos, pero no sé quién era. En Juan capítulo 1, versículos 40 al 42 te dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, el Bautista, ¿verdad? Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que Juan el Bautista le había dicho que era el Mesías, que traducido es el Cristo es el ungido. Y le dijo a Jesús, mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Andrés quedó tan impresionado cuando se sentó con Jesús. Andrés era uno de los discípulos de Juan. Quedó tan impresionado que lo primero que hizo fue buscar a su hermano. Y lo segundo que hizo fue decirle, conocimos al Mesías. Ya sabemos quién es el ungido de Dios que ha venido a traer el reino de los cielos entre nosotros. Ya sabemos. Y lo que la Biblia te dice es que lo fue a buscar y le dijo, vente conmigo, te voy a llevar a que conozcas al Mesías. Te voy a llevar a que conozcas al Cristo. Y entonces Jesucristo, después de conocer a Pedro, después de conocer a Andrés, después de conocer a todas estas personas, en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 te dice, en aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso Jesucristo llega. Juan el Bautista está ahí, está hablando. Juan dijo, yo tengo que menguar, morir para que crezca Cristo. Juan muere, le cortan la cabeza por hablar sobre Jesús.
Jesucristo empieza con los discípulos que tenía Andrés, uno de los primeros discípulos, y se va con Pedro, y ahora escoge a 12 para que lleven la misión de la iglesia en adelante. Y te voy a definir, conforme a las palabras de Jesucristo, lo que es la misión de la iglesia. En Mateo capítulo 8, versículos 19 al 20, te dice claramente, palabras de Jesús, por lo tanto, id. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque esa traducción que hemos puesto como en realidad debe ser yendo. Lo que quiere decir que en el café, en la escuela, en tu trabajo, donde sea. Por lo tanto, id mientras vayas y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ha creído en Jesús y que empieza a dejar que la palabra de Dios transforme su vida y que tú, como discipulador, puedes caminar con ellos, hablar con ellos, orar por ellos y hacer vida junto con ellos. Hacer discípulos en todas las naciones. Oye, ya tú no tienes que ir a África. Si no fuiste al evento de ayer, esto estaba lleno aquí de hermanos africanos. Dios te ha permitido a ti que en la parte trasera de tu casa tú tengas europeos, africanos, gente del Caribe, de otros países. Entonces tú puedes hacer discípulos de todas las naciones aquí en California, sin ningún problema. Y te dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo nos dice a nosotros como iglesia que nuestra misión es hacer discípulos de Jesús, enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque el bautismo es un simbolismo de que tú obedeces a Jesús, vives por Jesús y empiezas a cumplir lo que la palabra de Dios te dice, lo que la Biblia te dice en cuanto a Jesús. Es un simbolismo de arrepentimiento. Entonces Jesucristo dice que esa es la misión. Entonces, ¿cuál es la misión mía como pastor, tu misión como líder de esta iglesia o como parte de la iglesia que somos? Predicar a Jesús, dejar el camino preparado para que Jesucristo entre en corazones que necesitan escuchar la palabra de Dios. Esa es mi misión, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y es lo que yo tengo que hacer, es lo que tú tienes que hacer, en todo lugar que vaya. Entonces, en medio de todas estas cosas, yo quiero hablarte un momentico de Andrés, porque nosotros en las iglesias cristianas siempre decimos, ¿quién quiere ser como el apóstol Pablo? Pablo fue un gran hombre. ¿Quién quiere ser como Pedro? Pedro fue un buen hombre. ¿Quién quiere ser como Juan? No, ese Juan fue tremendo el tipo. Ajá, y los Andreses no valen para nada. Te hago la pregunta, los Andreses no sirven para nada. Déjame decirte algo, todo el mundo habla de Pedro. Unos dicen que Pedro fue el primer papa, otros dicen que no, otros dicen que sí, que fue un hombre de Dios, que no sé qué broma, no sé qué más, la Biblia te habla de él. Déjame decirte algo, Pedro nunca se hubiera convertido a Cristo sin Andrés no se lo lleva. Entonces, no hubiera habido gran apóstol Pedro si no hubiera habido un Andrés. Y todo el mundo anda, yo quiero ser Pedro. Pisa los frenos, papá, cálmate, vas a chocar. Cálmate. ¿Por qué tú quieres ser Pedro? ¿Por qué mejor no comienzas siendo Andrés? Andrés tenía una característica interesante. Y en las iglesias nosotros tenemos la costumbre a veces de no darle importancia a los Andreses. Porque nada más invitan a alguien, no ha pasado nada. Trajo un hermanito, qué bueno, qué chévere. Pero ese Pedrito, ¿cómo predica ese Pedrito? Bello Pedrito. Mira, una lágrima se me salió el otro domingo que Pedrito estaba llorando. Yo quiero que tú veas algo. Y es que Dios nos ha llamado a todos a ser Andrés. Pedros hay pocos, Andréses somos todos. El asunto es que en medio de todo esto, lo primero que Andrés hizo fue salir a buscar a su hermano. El primero que creyó fue Andrés, no fue Pedro. ¿Tú sabías que nosotros creemos que Andrés murió crucificado también? ¿Sabías que nosotros creemos que Andrés se fue a recorrer todo el mundo a predicar el evangelio y que en un momento le dijeron, tienes que dejar de predicar el evangelio? Y él dijo, no, yo no. Y dijeron, te vamos a crucificar. Y Andrés dijo, ok, crucifíqueme, pero póngame de lado. ¿Sabes cómo crucificaron a Pedro? También lo crucificaron, ya lo dije. A Pedro lo crucificaron. Y a Andrés lo crucificaron. Entonces, no le quites la importancia de ver a la gente en los lugares donde están. Y no dejes que este púlpito, que estas escaleritas, que te puedes caer de paso si no sabes manejarlas, y esto que está aquí, te roben la bendición de cumplir la visión de Dios. La misión de Dios la llevas tú, Andrés. Te felicito. Dios te está invitando a que vayas a invitar a Pedro. Y lo más interesante que yo toco con Andrés es que no solamente ocurre eso, sino que hay un momento donde Jesucristo está a punto de alimentar a 5,000 personas. Y llega Jesucristo y dice, dale a vosotros a comer. Y Felipe, otro de los discípulos, llega y dice, ay Señor, es que 5,000 personas es mucho, vale, mucha plata, vale.
Porque Felipe era venezolano, entonces como hablaba así, pues. Entonces, bueno, vale, tú sabes que eso no puede pasar, vale. Entonces lo que ocurre es que en ese proceso llega Andrés. Y adivinen qué hizo Andrés. Andrés estaba caminando entre la multitud y vio un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Y Andrés dijo, wow, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Eso es suficiente. Bueno, vamos a ver, vente para acá, muchacho. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. Tú no sabes lo que Jesús es capaz de hacer con esos 5 panes. Vente para acá, vente para acá. Maestro, aquí hay un muchachito, mira, barrigón, con el ombligo afuera, descalzo, ni se cepilló la boca hoy. Y yo sé que nadie lo mira, pero yo lo vi. Y te digo algo, mira, Señor, yo no sé qué tanto es esto, pero tiene 5 panes y 2 peces y dijo que está dispuesto a dártelos. No fue Pedro el que trajo al muchacho, fue Andrés. Y Cristo dijo, gracias Andrés. Hijo, ven acá, véngase para acá. Hable para allá que le huele mal la boca, véngase para acá. Dame los 5 panes. Padre, bendice. Y 5,000 personas comieron. No fue Pedro, fue Andrés. Los Andreses ven a las personas donde nadie lo ve. Los Andreses van entre la multitud cuando los Pedros están en otro lugar tratando problemas. Los Andreses están pendientes a quién pueden traer a la presencia de Cristo. No me pidas, pastor, yo quiero ser Pedro. No, chico, ¿para qué tú quieres ser Pedro? Te van a crucificar. Bueno, Andrés también, no ha pasado nada. Dime, ¿cómo puedo invitar a ese chico? ¿Cómo puedo ir a casa a mi hermano a buscarlo? Iglesia, nuestro llamado no es el que tenga más honra ni el que tenga más prosperidad. Nuestro llamado es ser humildes y ver con los ojos de Cristo. Ese es nuestro llamado. Es nuestra misión. Por eso nosotros aquí en la Iglesia Sunrise tenemos una declaración también de misión. Y nuestra primera declaración es ser una persona que es fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque los fariseos perdieron su misión y entonces Jesucristo tuvo que decir, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y la Biblia me dice a mí que si yo quiero vivir en la misión de Dios, yo tengo que vivir conforme a lo que Dios me dice. Ser una persona que es fiel a Cristo. ¿Puedes repetirlo conmigo? Ser una persona que es fiel a Cristo. Esa es nuestra misión como iglesia. La segunda cosa que nosotros tenemos como misión es traer a una persona a una relación con Cristo. Todos en esta iglesia tenemos que ser Andreses. Todos. Y Andresina, no se vamos a llamar Andresina. Todos tenemos que ser Andreses y Andresinas. Andreínas, me corrigieron, gracias. Todos tenemos que ser Andreínas y Andreses. ¿Por qué? Porque no es solamente yo ser fiel, sino que es cumplir el propósito de Dios en la fidelidad. Y hay alguien que necesita que tú lo vayas a invitar. Hay un predicador muy conocido, a lo mejor tú no lo conoces, se llama Spurgeon, que el hombre vivía en Chicago y cayó una de esas nevadas horribles en Chicago. Iba caminando a una iglesia metodista y cuando va caminando, todo está cerrado, el tipo se mete en la iglesia, el pastor no pudo llegar porque quedó tapado con nieve y habían como 14 personas nada más. Y uno de los que estaban ahí, líderes diáconos de la iglesia, que creo que era Zapatero, si no me equivoco, que nadie conoce su nombre, se paró y dijo, bueno, yo no sé predicar, nunca he predicado, pero esto es lo que la Biblia dice, y aquí está, se convirtió el hombre Spurgeon. Después se convirtió en los predicadores más conocidos a nivel mundial de su época, pero nadie sabe el nombre de ese Zapatero, pero Dios sí lo conoce. Entonces, preocúpate porque Dios conozca tu nombre en el cielo. No te preocupes porque la gente conozca tu nombre. Preocúpate porque si algún día llega a quedar una nevada aquí en California, en Rialto, y no podemos llegar lo que estamos encargados a predicar, que tú te puedas parar aquí y que una persona reciba a Cristo ese día por ese mensaje que tú diste. Y que después nadie conozca tu nombre, pero que esa persona pueda ser un Pedro, un Juan, un Jacobo, una María, una Débora en la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? Y quiero decirte que esta es parte de nuestra misión, traer a una persona a una relación con Cristo. Dile conmigo, traer a una persona a una relación con Cristo. Y la última parte de nuestra misión es edificar a una persona a la madurez en Cristo. Eso es discipulado. Discipulado es pasar tiempo. Y mire, cuando uno hace discípulo, hay peleas, hay discusiones, hay conflictos, hay de todo. Porque estás haciendo vida con las personas. Pero no hay nada más hermoso que tú eres una persona que estaba destruida hace 2, 3, 4, 5 años atrás, o que hace un año atrás Satanás había hecho todo un desastre, o que tiene 20, 30 años destruida su vida, y de repente en un año, en 6 meses, en 2 años, en 5 años, Dios
rehace y restaura lo que Satanás destruyó en 30, en 15 y en 20 años. Y eso solamente pasa con discipulado. Somos llamados a la misión de Cristo y tú eres parte de esta misión. ¿Estás conmigo? Si tú hoy no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Iglesia, te voy a invitar a estar en pie. Voy a pedir a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Te voy a invitar a que vengas aquí al frente si eres una persona que nos ayuda a orar. Estas personas, esta mañana cuando yo llegué aquí, ya estaban orando por ti. Ellos no conocen a lo mejor tu nombre, no saben cuál es tu necesidad, no sabes qué conflicto estás teniendo, no sabes si tienes una situación difícil o si estás en una crisis. Ellos no saben nada. Lo que ellos solamente saben es una sola cosa: que ellos quieren orar por tus necesidades. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, tú tomes la decisión hoy de que nos dejes orar por ti. Así que voy a abrir el altar en este momento. Si tú necesitas oración, el altar está abierto. Déjanos orar por ti mientras cantamos esta canción.